Buenos días a todos y todas, gracias por la paciencia. En nombre del Centro de Capacitación en Educación a Distancia, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de taller a cargo de la máster Rebeca Anijovic de la Universidad de San Andrés. Antes de comenzar, quisiera recordarles que esta actividad está siendo grabada, lo cual implica que las participaciones en audio o video quedarán registradas. En ese sentido, les sugiero tomar las precauciones necesarias si desean mantener su privacidad y confidencialidad. Ayer tuvimos la oportunidad de conocer a doña Rebeca, así que hoy no la vamos a presentar de nuevo, pero sí deseamos resaltar lo importante y necesario que es continuar con la reflexión que empezamos justamente ayer acerca del papel de la evaluación formativa y la realimentación dentro de la docencia y el aprendizaje. Para eso, hoy tendremos un espacio que nos permitirá ir de la teoría a la práctica, justamente con el taller llamado Evaluación Formativa y Realimentación Efectiva, estrategias para fortalecer la formación integral del estudiantado. Quisiera contarles que tenemos espacios para la reflexión individual, el trabajo grupal, para consultas y comentarios, las cuales pueden compartir en el chat si lo desean o bien intervenir de forma oral. Y en ese sentido, nada más les pedimos que levanten la mano para cederles la palabra. Dicho esto, le doy la palabra a nuestra especialista. Adelante, doña Rebeca, muy buenos días y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Ayer no los he visto individualmente debido a la cantidad de participantes que eran, pero hoy me alegro de tener un espacio más íntimo, ¿no? De trabajo con todos ustedes. Em, Efectivamente, mi idea es que sea un taller práctico. Y esa práctica va a tener como dos, diría, posibilidades o dos maneras en que lo vamos a hacer. Por un lado, les había solicitado a través de las organizadoras si ustedes traen alguna producción de algún estudiante que ustedes quieran que el trabajo de retroalimentación se haga sobre esas producciones. Eso ustedes me van a ir contando dentro de un ratito por el chat, quienes sí han traído trabajos, y yo también les voy a proporcionar algunos ejemplos para que ustedes puedan efectivamente eh, aplicar todo lo que vayamos a ver sobre sus propias producciones. Eh, Tengo un pedido que me gustaría, si ustedes tienen posibilidad de abrir sus cámaras para que nos podamos ver en este espacio, digo que es más íntimo. Excelente, pero porque esa sensación de estar hablando con los cuadraditos negros, uno diría que no es la más agradable, sobre todo, bueno, en un grupo de formadores, como entiendo que es este. Así que, bueno, agradezco y obviamente entiendo que si alguien por alguna razón no lo puede hacer, por supuesto, no lo haga. Pero bueno, me alegro y ahora sí, lindo verlos y verlas. Em, Efectivamente, ayer hicimos un recorrido, si ustedes sé que estuvieron, por el campo de la función formativa de la evaluación y dentro de ese campo el valor que tienen las prácticas de retroalimentación. Yo voy a iniciar sumando algunas ideas teóricas más para ustedes en el rol que ustedes desempeñan. eh, y después vamos enseguida a ir a trabajar en pequeños grupos, vamos a armar grupos al azar y esa posibilidad de trabajar en grupo, además de que trabajen entre ustedes, me va a permitir a mí acercarme a cada grupo y poder dialogar también con cada uno de ustedes y también ir sumando sus propias inquietudes, sus propias preguntas, ¿no? En este marco de mayor intimidad. Entonces, por supuesto, digo, el chat está abierto. Si mientras yo voy compartiendo, quieren escribir algo en el chat, quieren levantar la mano para preguntar algo, para decir algo, por supuesto, está absolutamente habilitado y legitimado poder hacerlo.
El propósito entonces de este taller es establecer, diseñar, pensar diversas estrategias de evaluación formativa y retroalimentación, siempre con esta mira de poder hacer una formación integral de cada uno de los estudiantes. En términos de temas puntualmente, vamos a diseñar instrumentos de retroalimentación formativa, eso yo les voy a mostrar algunos y la invitación va a ser a diseñar y diseñar estrategias desde la perspectiva de la heteroevaluación, de la autoevaluación y la coevaluación. Ese es el marco de nuestro trabajo. Eh, Ayer yo mencioné a partir de una pregunta que hizo un participante acerca de, bueno, un estudiante activo, ¿no? Que la pregunta había sido si un estudiante activo que se apropia de sus procesos de evaluación significa que es un estudiante que diseña instrumentos de evaluación. No sé si se acuerdan de esa pregunta. Y en realidad respondí que cuando hablamos de estudiante protagonista y tomando aquí el aporte de Philippe Merier, hablamos de un estudiante que trae ideas, que trae sugerencias, que ofrece sus propios recursos al servicio de sus pares, que aprende de sus pares. Y esa definición de estudiante protagonista es sobre la cual nosotros desarrollamos el enfoque de la retroalimentación, las prácticas de retroalimentación y las prácticas de autoevaluación. Ayer les mostré que había como distintos enfoques de retroalimentación y me gustaría ahora en un ratito mostrarles alguno de ellos, en particular el de Hattie Timperlane, para ver cómo se lleva a la práctica ese modelo y no solamente dejarlo en la teoría. Pero también compartirles que hay mucha investigación sobre los estudiantes y la retroalimentación, porque digo, es bien interesante que las investigaciones muestran que los docentes creemos, pensamos que las retroalimentaciones son mucho mejores que lo que piensan nuestros estudiantes. Es decir, nosotros en las investigaciones, ¿no? Los docentes reconoce que sus prácticas de retroalimentación son muy buenas y que tienen un altísimo impacto en la mejora de los aprendizajes, pero cuando se le pregunta lo mismo a los estudiantes no reconocen estas prácticas como de tanta calidad o tan buenas como la definen los profesores. Entonces, cuando se investiga por qué esa mirada diferente, ¿no? En cómo lo ve el profesor, algo así como que los profesores sobreestimamos el impacto de la retroalimentación. Entonces, cuando se indaga un poco a los estudiantes para preguntarles por qué ellos no lo ven de la misma manera, las respuestas que más se encuentran son, la primera es que no saben qué hacer con ella, es decir, cuando reciben retroalimentación, no tienen muy claro qué hacer con ella. Y entonces eso nos obliga a nosotros a pensar entonces cómo ofrecer una retroalimentación que tenga la suficiente claridad para que el estudiante sepa qué es lo que tiene que hacer con eso que recibió. El segundo motivo por el cual los estudiantes dicen que no les es tan útil la retroalimentación es porque en realidad no tienen suficiente conocimiento, por ejemplo, de instrumentos de retroalimentación, no tienen suficiente conocimiento que necesitan, por ejemplo, para ofrecer retroalimentación, recurrir a revisar los propósitos o las metas de aprendizaje, ¿no? Eh, entonces, o que no tienen la suficiente competencia para saber qué es una buena retroalimentación para ofrecerle a un par, ¿no? Entonces, con estos datos, yo ayer les decía que hay toda como una nueva línea
de investigación y de prácticas que habla de la alfabetización de los estudiantes, o sea que necesitamos enseñarle a los estudiantes a recibir retroalimentación y ofrecer retroalimentación. También los estudiantes dicen que para trabajar bien con la retroalimentación requieren tiempo, esfuerzo, y que no necesariamente disponen de ellos. Y la última pregunta que se les hace es cómo les gustaría o cómo para ellos tiene que ser una buena retroalimentación. Y fíjense algunos de los comentarios que aparecen con más frecuencia. Primero dicen que los comentarios que tenga la retroalimentación sean fáciles de entender, que sean concretos, detallados, entregados poco después de la finalización de una tarea, con ideas para la práctica, alentadores para seguir adelante y dicen lo más personalizado posible, ¿no? Es interesante tener esta visión de los estudiantes porque obviamente esto nos da pistas a nosotros, los profesores, para poder ajustar cada vez más nuestro trabajo con la retroalimentación. De los modelos planteados allí, ayer yo les mostré un poquito la idea, digamos, o las propuestas de Carol Dweck con la mentalidad fija y con la mentalidad en crecimiento. Hoy les quiero sumar el modelo de Hattie Timperley, que trabaja con estas tres preguntas que están aquí. La primera es, ¿hacia dónde voy? La segunda es, ¿cómo lo estoy haciendo? Y la tercera es, ¿dónde estaré después? Y Hattie Timperley lo plantea para ofrecerle retroalimentación a los estudiantes, pero también en el uso se está utilizando como autoevaluación. En este ejemplo, como autoevaluación, diría, ¿hacia dónde voy? Bueno, supónganse que yo hiciera este ejercicio ahora con ustedes como ejercicio de autoevaluación y diría, ¿hacia dónde voy? Y bueno, yo estoy yendo a conocer más instrumentos de retroalimentación formativa. Hacia ahí estoy orientando. ¿Hacia dónde más voy? A lograr mejorar, perfeccionar, profundizar mis estrategias de retroalimentación. ¿Está bien? Cuando yo contesto esto como autoevaluación, de alguna manera estoy recuperando el horizonte, hacia dónde tengo que ir, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que lograr? La segunda pregunta sería cómo lo estoy haciendo. Podrían ustedes responderlas dentro de un rato, cuando empecemos a practicar algunas de estas estrategias y algunos podría decir, pienso que lo estoy haciendo bien porque, ¿no? Y viene una explicación, no es simplemente creo que lo hago bien porque hoy estoy de buen humor y tengo mucha autoestima alta, sino hay alguna razón que me lleva a decir que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y la tercera pregunta, ¿dónde estaré después? Quiere decir, una vez que yo aprenda, por ejemplo, nuevas estrategias de retroalimentación, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el futuro? Y bueno, nosotros en Argentina, en unas semanas estamos terminando el año lectivo, entonces yo respondería que estaría incluyendo en mis planificaciones del 2025 nuevas estrategias de retroalimentación para utilizar en las materias que van a comenzar en el mes de marzo. Este sería si yo lo respondo como autoevaluación, ¿sí? Ahora, si yo lo voy a usar como retroalimentación, ¿sí? Y entonces, frente a la pregunta, ¿hacia dónde voy? La pregunta sería, ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde tienen que ir ustedes estudiantes? Y entonces, ¿qué haría como retroalimentación? Volvería a explicitar, a recordar, a evocar los objetivos que tienen que alcanzar para mejorar, para ser cada vez mejores retroalimentadores, ¿no? Y en esa retroalimentación, digo, les diría, recuerden, estos son los objetivos de aprendizaje que tienen que lograr y alcanzar. Podría sumar una explicación
en la retroalimentación de por qué es importante alcanzar estos objetivos, ¿no? Y ahí les diría, miren, las investigaciones nos muestran el impacto que tiene una buena retroalimentación en la mejora. Todo esto iría en esa pregunta, ¿hacia dónde tienen que ir en mi retroalimentación? La segunda pregunta, ¿cómo lo están haciendo? Y entonces ahí iría a mirar la lista de objetivos y los criterios de evaluación y les mostraría a ustedes cuán lejos o cerca están de alcanzar esos objetivos de aprendizaje y cuál es el nivel de calidad de lo que están haciendo. ¿Está bien? Y para eso me podría ayudar una lista de cotejo, una rúbrica, para mostrarles cómo están avanzando en ese camino que están haciendo. La tercera pregunta, ¿dónde estaré después? Eh, si yo la estaría usando como retroalimentación, les diría, les recordaría o les señalaría cuáles son esas fortalezas que ustedes ya tienen para que las sigan usando en los próximos trabajos, cuáles son las debilidades, las cuestiones que hay que mejorar para el futuro, para seguir aprendiendo y demás. Entonces, fíjense, eh, Hattie Timperley dice que esas son las tres preguntas con las que hay que trabajar para el campo de la retroalimentación. eh, pero el primer ejemplo que yo les mostré es usar también estas tres preguntas con respecto a una autoevaluación. Hasta aquí. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren comentar algo? Sí, Natalia. Hola, doña Rebeca. Bueno, un gusto Hola. Igual. conocerla. Pues Igual. tuvimos la dicha ahí en la oficina de parte del programa Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes, hacer una investigación hace algunos años atrás. Y pues sí, hemos leído de estos autores y también pues el gusto de conocerla, ¿verdad? Ponerle un rostro y personalizado a quien leímos hace un tiempo atrás y que, ¿verdad? Muy vigente. Fíjense que con esa Claro. investigación que hicimos, con diferentes cátedras y escuelas, ¿verdad? De la universidad, un reto que nos mencionaban los compañeros y compañeras era precisamente todo este proceso de retroalimentación, porque efectivamente cuando uno es docente de un grupo, digamos, un poco más pequeño, pues es mucho más fácil realizar esto. Entonces, inclusive tuvimos que hablar con compañeros, ¿verdad? Y generar algunas estrategias porque aquí hay asignaturas que son muy masivas y cuando hablamos de masivas es que son miles de estudiantes. Y entonces decían, bueno, pero ¿cómo hago yo para decirle a 1.000 estudiantes, verdad, con detalle esto o aquello? Ese momento, pues fue evidentemente, pues previo a pandemia, había, pues, utilizaban mucho la prueba escrita y las pruebas se acompañan de solucionarios. Entonces, me acuerdo que en aquel momento lo que conversábamos, porque lo que hicimos fue un estudio de casos de cada uno de ellos, era que en los solucionarios pudiéramos, ¿verdad? Se pudieran involucrar un poquito más de información más allá de esta respuesta está en la página X del libro tal, ¿verdad? Sino darle un poquito más de información. Y yo creo que todavía nos está haciendo falta precisamente esa parte de, ¿verdad? De dónde estaré después, de qué pasa ahora, que inclusive no es solamente qué voy a ver en próximas unidades, sino qué va a pasar cuando ya yo termine este curso y vaya al siguiente o a los siguientes. Eso creo que todavía Ujú. nos falta ahí trabajar un poquito más. Entonces, no sé si usted tiene alguna experiencia en ese sentido con algo un poquito más masivo. ¿Qué podríamos hacer y qué nos recomendaría en ese sentido? Sí, claro. Natalia, miren, el tema de la masividad es un problema bueno, en todos nuestros países, en cátedras numerosas, donde efectivamente la cantidad de docentes en la cátedra nunca alcanzan para trabajar como uno debiera trabajar en la retroalimentación. Tampoco las condiciones de trabajo, porque cada docente no tiene una carga horaria solo destinado a ofrecer retroalimentación, con lo cual eh, navegamos entre lo ideal y lo posible. ¿Está bien? Y entonces tratamos de buscar los grises. Entonces, miren,
algunas estrategias de las que estamos usando nosotros aquí con grupos numerosos. La primera que hacemos es cuando iniciamos una materia con mi equipo de trabajo, por ejemplo, es armamos un cronograma de trabajo, tomando, supónganse, los 3 meses o 4 que dura una materia, y lo que hacemos es dividir a los estudiantes, para nosotros, en los papeles, armar grupos con los estudiantes, supónganse grupos de a 20, de a 30. Y entonces el cronograma lo que intenta es que al menos una vez en el cuatrimestre, una vez cada estudiante haya recibido una retroalimentación individual, una, al menos, ¿está bien? De esa que es más completa, digamos. Una que haya recibido de un par, una que el estudiante haya respondido a modo de autoevaluación y una en que el estudiante haya ofrecido a un par. Y eso lo ponemos en cronograma que dice, por ejemplo, en esta semana 30 estudiantes van a recibir retroalimentación individual, mientras 30 van a responder un cuestionario de autoevaluación, mientras 60 van a hacer retroalimentación entre pares. ¿Entiende? Vamos haciendo eso con cada uno de los trabajos prácticos. Esto no se hace al final, esto se hace en el durante, ¿no? Entonces nosotros decidimos que en el cuatrimestre va a haber, supónganse, eh, 8 trabajos prácticos, ¿no? Y entonces, en la actividad práctica uno, este grupo recibe retroalimentación, este autoevaluación y así. En la actividad número 2, hay otros 30 que reciben. Ahora, esto tiene que estar armado en un cronograma, porque imagínense que es como una pieza de ingeniería que hay que articular, por eso lo programamos el primer día. Y entonces uno dice, ¿alcanza? No, claro que no alcanza, pero es mucho mejor que no ofrecerle nada a nadie. La segunda cuestión es que en alguna práctica, tenemos respuestas prediseñadas, que ayer también alguien preguntó si usamos no me acuerdo cómo era el nombre, que tuve que preguntar qué quería decir, Olguita, por ahí, ¿tú te acuerdas? Sí, nos decían machoteras. Es Ujú. esa palabra que para nosotros no significa absolutamente nada. eh, Tenemos prediseñadas para algunas actividades más simples, no las complejas, esas frases, esos comentarios. Tenemos una larga cantidad que hemos tomado de producciones anteriores de estudiantes y entonces en ese momento las usamos, ¿no? Y entonces yo hoy le ofrecería a una práctica simple de Natalia la frase número 2 y la 8, por decir algo, está bien, que tienen que ver con su producción. Y la tercera estrategia que hacemos es que agrupamos a los estudiantes, una vez que leímos, supónganse, un ejercicio que han hecho, agrupamos por calidad, ¿no? Entonces, supónganse, a partir de trabajar sobre una rúbrica que tenemos, ubicamos, supónganse, estos 50 trabajos corresponden al nivel más alto de la rúbrica. Entonces, usamos la misma retroalimentación para esos 50 estudiantes. ¿Por qué? Porque sus producciones son no iguales, sino similares, por supuesto. Y lo mismo vamos haciendo, entonces tenemos ahí una retroalimentación grupal. Pero no nos quedamos ahí, avanzamos un pasito más. Y sigo con el ejemplo. Le dimos retroalimentación, supónganse que escrita, a estos 50 estudiantes que tienen trabajos similares. Cuando tenemos clase con ellos, puede ser sincrónico, asincrónico, no importa. Esos 50 los dividimos en grupos de a 10 o de a 8 y les pedimos, les damos una instrucción, que lean la retroalimentación, que busquen ejemplos en sus trabajos, que muestren qué es lo que han hecho bien, ¿no? Les damos como alguna guía para que ellos analicen entre ellos la retroalimentación que recibieron. Y la última pregunta que siempre les hacemos
bueno, cuando son muy buenas las producciones, les pedimos que armen un tutorial, por ejemplo, para estudiantes que no les fue tan bien con el ejercicio, ¿no? Con 5 pasos, ¿no? Un instructivo, un tutorial, para que otros compañeros puedan mejorar su producción, ¿sí? A los que no les fue, digamos, tan bien, les pedimos a partir de analizar la retroalimentación que recibieron, que piensen en una estrategia que utilizarían entonces para mejorar sus producciones. Entonces, fíjense que si bien la retroalimentación fue idéntica para esos 50, ¿no? Para cada grupo, le estamos ofreciendo un paso más cuando trabajan entre ellos con una pequeña guía de 2 o 3 preguntas con indicaciones de tareas para hacer una vez que compartan la retroalimentación. Y eso funciona muy bien. Los estudiantes entonces, cuando a fin del cuatrimestre les preguntamos acerca de la retroalimentación, lo primero que les preguntamos es que describan todas las instancias de retroalimentación en las que creen que participaron, porque algunos, por ejemplo, no registran que haber trabajado en ese grupo fue una instancia a pesar de que nosotros lo explicamos, lo dijimos, wow. Entonces nos van dando feedback ellos, eh, pero lo que hemos notado que aumentó notablemente la conciencia de ellos de que están participando en procesos de retroalimentación. Siempre nos piden más, siempre. Y eso es bueno, que lo pidan, ¿no? Eh, pero bueno, ahí es donde tenemos el límite, digamos, entre lo real y lo posible. Pero las conversaciones entre ellos con una pauta que nosotros les demos no libre es muy interesante, porque ellos descubren muchas cosas de los trabajos que ni siquiera nosotros profesores habíamos descubierto, ¿no? Porque también en la cantidad, bueno, uno a veces no ve algunas cosas eh, y generan unos instructivos maravillosos que nosotros después usamos también cuando tenemos un grupo nuevo. Digo, miren, acá tienen un instructivo donde hay un grupo de estudiantes que explicó con sus propias palabras cómo mejorar un texto argumentativo, cómo mejorar. ¿Se entiende, Natalia? Sí, muy claro, me parece muy bien porque inclusive, digamos, eso de brindar retroalimentación a otros compañeros o compañeras, pues les permite también a ellos mejorar su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y ganar más bagaje todavía. Ujú, muy bien. Totalmente, totalmente. Estamos generando estudiantes más autónomos cuando ellos se involucran en esas prácticas y ahí tendríamos de vuelta la definición de estudiante protagonista, más que activo, en ese mismo ejemplo, ¿no? Excelente. Gracias, Natalia. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, doña Rebeca, aquí nos dice Francisco Mora, ¿considera adecuado el plazo de 15 días naturales para que una persona estudiante obtenga la realimentación? Miren, el número no es un número exacto. Yo diría 15 días si la producción es compleja de retroalimentar. Si la producción es muy simple de retroalimentar, diría que a lo mejor bajaría un poquito el tiempo. ¿Eh? Si es compleja, primero advertirle a los estudiantes que la van a recibir en 15 días, explicarle que los 15 días tienen que ver con la complejidad, además de la cantidad de estudiantes, con la complejidad. Y muy importante que cuando la devolvamos a los 15 días, primero, no se haya terminado el tema. Significa que el estudiante tenga oportunidad de hacer algo con la retroalimentación que yo le ofrecí, ¿se entiende? El problema para mí más importante a resolver es un problema, si quieren, de agenda, de calendario. Si yo les voy a devolver algo dentro de 15 días, pero ya terminó ese tema y estamos en otro tema, es tarde. Si yo voy a devolver dentro de 15 días y todavía tenemos unos días más para seguir en ese tema, de tal modo que les voy a proponer un nuevo ejercicio donde los estudiantes pongan en juego esa retroalimentación que recibieron, no hay ningún problema con los 15 días.
No sé si le queda clara la respuesta a quien haya hecho la pregunta, ¿sí? Sí, si no cualquier cosa le decimos que en el mismo chat nos indique. A Y Francisco, bueno, era Francisco, sí. a Sí, Francisco, sí, sí, exacto. Bueno, yo también tengo un comentario pregunta mío para compartir con usted y, bueno, y con los compañeros. Bueno, creo de que a veces nos preocupamos tanto por la evaluación sumativa y lo cuantitativo que no dejamos espacios reales para la realimentación. Velamos mucho por el cumplimiento de los tiempos, porque incluso lo solicita así lo administrativo, pero entonces le damos más peso a lo administrativo que a lo formativo. Entonces, en ese sentido, ¿por dónde podemos empezar para que nuestros cursos y asignaturas integren la realimentación como una habilidad básica y necesaria en nuestros estudiantes y además como futuros profesionales? efectivamente lo administrativo, la calificación, ¿vieron? O sea, nos empuja todo el tiempo a, dejando poquitísimo espacio a la retroalimentación, efectivamente, por eso estamos tratando de esta lucha, lucha de prácticas de retroalimentación que tengan más espacio y más tiempo en todos los niveles educativos. Ahí lo que yo diría es que dos cosas diría. Por un lado, asegurarnos de que la retroalimentación que vayamos a dar, así sea poca, sea muy buena. ¿Está bien? Y eso, digo, que algo así como que el estudiante nunca se olvide de esa retroalimentación que yo alguna vez le di. Eh, porque fue relevante, porque el estudiante dice me hizo pensar, porque con esa retroalimentación yo mejoré mi manera de estudiar, o sea, tiene que ser tan buena que el estudiante la evoque, la tenga presente como una práctica que en algo le cambió su formación. Entonces ahí no es la cantidad de retroalimentación, sino la calidad que yo he logrado, aunque sea una vez para darle retroalimentación. La segunda cuestión, yo les decía ayer, si tenemos posibilidades de que el estudiante conteste una autoevaluación, reciba mi retroalimentación y haga algo con ella y ofrezca una retroalimentación al estudiante, y nosotros le decimos a los estudiantes que esto va a impactar en su calificación final, ¿sí? Que la calificación final no es solamente la nota de un examen que el estudiante entregó, sino que a esa producción o a ese examen que el estudiante va a hacer, su nota va a aumentar o disminuir en función de ese trabajo que hizo en el recorrido y en el proceso a partir de las poquitas propuestas que podamos hacer, una autoevaluación, una entre pares, bueno, eso mejora bastante. No resuelve el problema, pero mejora bastante. Después hay unas cuestiones de las políticas públicas de la educación de cada país y de las políticas universitarias. Post pandemia, hubo varios países latinoamericanos, por ejemplo, que incluyeron en sus normativas y en sus políticas públicas de educación la necesidad de que se evalúe también formativamente. Y eso fue nuevo. Nunca existía, solo existía lo administrativo, dos calificaciones, una vez por cuatrimestre, el promedio, quien no suma un buen promedio. Bueno, ponerlo en la normativa fue un avance enorme. Ahora, ustedes saben que de la normativa a las aulas hay un larguísimo recorrido. Algunos se quedan en la mitad del camino, otros siguen haciendo como si la normativa no hubiese cambiado, y otros dicen, me respalda la normativa, puedo hacer algunas acciones más formativas, ¿no? Así que ahí la respuesta para Julia. Gracias por la pregunta. Gracias. Si gusta, Al con- continuamos y cuando haya más preguntas y Continúo. comentarios, yo le aviso. Fantástico. Continuamos. Miren.
La otra cuestión muy importante para nosotros tiene que ver con el impacto de las expectativas. Manejar las expectativas es una clave en términos de la retroalimentación. Em, y voy a tomar una de las expectativas, digamos, que tiene que ver con la tarea, ¿no? Y fíjense este texto, ¿no? Cuando yo como docente, que ahora estoy conduciendo este taller, les digo a ustedes, o le digo a algún estudiante, como el ejemplo que hay aquí, les digo, esta tarea es un poco difícil para ti. Si no puedes resolverla, la vemos juntas más tarde. Yo estoy generando una expectativa que la inicié yo. ¿Por qué? Porque yo le adelanto a Eliana que esa tarea es un poco difícil para ella. Con lo cual, imagínense si Eliana tiene alguna dificultad y yo además le sumo que bueno, que haga lo que pueda, porque bueno, en realidad ella no puede mucho, efectivamente, ese modo de intervenir en mi retroalimentación en relación a la expectativa genera obviamente expectativas bajas. Fíjense cuando pienso en las habilidades de los estudiantes, ¿no? Eh, si yo les digo, miren, la tarea que van a hacer ahora, seguramente ustedes ya saben mucho de esto y seguramente van a completar la tarea sin ningún problema, ¿sí? Pero fíjense si yo usara la pregunta de abajo y le diría, ¿ustedes están seguros que pueden resolver esta tarea? Uno diría, baja expectativa tengo con ustedes, ¿no? Si yo digo, ustedes son todos muy buenos profesionales, tienen mucha experiencia, estoy segura que van a poder resolver esta tarea muy bien, solos y demás. Se entiende que soy yo, como docente, con estas palabras que funcionan de alguna manera de retroalimentación, en este caso antes de comenzar una tarea, y que generan distinto tipo de expectativas. Dicho esto, es cuando viene claramente una actividad grupal, donde yo me voy a posicionar en decir que ustedes son todos muy buenos, que saben mucho de retroalimentación y que van a poder resolver muy bien esta tarea que les voy a proponer en grupos. ¿Está bien? Usando esta misma. Entonces, vamos a armar grupos de 5 personas, ¿sí? Y allí tenemos ayuda de Jonathan para armar los grupos absolutamente al azar. Y tenemos en 2 diapositivas la tarea que van a hacer. Si quieren, le toman una foto. ¿eh? Miren, primero eh, tomé una afirmación de Guadalupe Nogués, que es una filósofa que escribe mucho sobre la vida cotidiana, sobre las expectativas en la vida cotidiana, sobre nuestros juicios y prejuicios. Bueno, y tiene una frase que dice, el sesgo de confirmación es un vicio, lo veo por todas partes. En el grupo van a analizar esta afirmación, van a tratar primero de entender qué significa y van a ver cómo esta afirmación tiene que ver con las prácticas de evaluación, con las prácticas de retroalimentación. Esa va a ser una primera actividad reflexiva. Y la segunda, que van a hacer en los mismos grupos, también tómenle una foto aquí para que cuando trabajen en los grupos tengan el material. Aquí hay algunos mensajes, eh, no tienen el contexto, pero van a ver que pueden trabajar igual con ellos, de frases que nosotros consideramos que son mensajes obstructores cuando uno quiere ofrecer retroalimentación. Deberías, ¿no? Deberías en términos de obligación. ¿Ocurre esto habitualmente en tu clase? Muchos profesores pueden con este problema, si yo soy jefa de estos profesores, rara vez me equivoco, le digo a un estudiante,
Tenemos mucho que pensar en la situación, le digo a un grupo de estudiantes, aunque hay una cantidad de cosas que se pueden hacer. Les vamos a pedir que elijan dos de estos mensajes obstructores, que identifiquen por qué ustedes los consideran mensajes obstructores, tal vez no los consideran así, y cómo lo cambiarían, cómo mejorarían este mensaje para que no sea obstructor. ¿Está bien? Son dos tareas, la de el análisis de la frase, del concepto y su vinculación con la evaluación y la retroalimentación, y eh, el análisis de por lo menos dos de estos mensajes obstructores y por qué son obstructores y cómo los cambiarían o mejorarían. Bueno, vieron, Perkins dice, a patinar se aprende patinando, ¿no? Hablando la teoría del patinar. Así que vamos a verlo cuando patinen en los grupos. Eh, ¿Por cuánto son, tiempo, perdón, doña Rebeca, eso, por cuánto tiempo, por justo, cuánto tiempo los a eso, mandamos? justo iba a decirles el tiempo. Disponen de 20 minutos y les voy a decir dos cosas antes de que se vayan a los grupos. Primero, si no se conocen, aprovechen 2 minutos para contarse quiénes son. ¿Está bien? Dado que vamos a hacer varios trabajos en pequeños grupos, entonces siempre es bien interesante saber con quién uno está conversando, así que usen unos segunditos para presentarse. Breve, nada de contarse la vida de cada uno de ustedes, porque no nos vamos más de aquí en el día de hoy. Así que breve. Y después de eso, trabajen analizando la frase. Alguno de ustedes hágase responsable de ser el vocero que va, cuando volvamos, va a compartir lo que el grupo analizó de la frase. Y lo mismo con los mensajes. Pónganse de acuerdo para trabajar sobre dos mensajes y cuando volvemos van a compartir qué mensaje analizaron y si lo pudieron mejorar eh, desde esa perspectiva. Si en algún momento sienten que les falta contexto, hipoteticen. Esto sucede en un aula de, ¿está bien? Porque estamos haciendo ejercicios para nosotros, así que no hay ningún problema. Vamos a trabajar unos 20 minutos, pero yo voy a ir a visitarlos a los grupos y de repente si vemos que hay necesidad de sumar unos minutos más, lo vamos a hacer. ¿Está bien? ¿Vieron? El Zoom, que finalmente yo digo, tiene como una parte, vieron, autoritaria. Nos trae y nos lleva sin pedirnos permiso. ¿Está bien? Bueno, vamos a compartir primero la frase que ustedes analizaron. Después vamos a ir a los ejemplos, ¿sí? Después yo les voy a mostrar algunos otros materiales y después vamos a parar en un minutito para un minutito, no, vamos a parar unos 15 minutos para tomar café y después vamos a seguir trabajando en grupo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a la frase. ¿Quién quiere, qué grupo quiere comenzar? Tal vez el nuestro. Doña Rebeca. ¿Cómo no? ¿La puede Perdón. proyectar, por favor? Ah, ¿quieren que proyecte la frase? ¿Cómo no? Gracias. Acá, un segundito que volvemos para atrás. Acá está la frase. Ujú. Eh, ¿Sí? lo que Bien. comentábamos, equipo, respecto a esta frase, es el poder que tienen las palabras, ¿verdad? Y cómo el lenguaje que utilizamos puede impactar en el éxito o no de algún proceso educativo, ¿verdad? Y mucho tiene que ver, pues, con replicar algunas prácticas docentes que vivimos, ¿verdad? Nuestras experiencias como estudiantes, cómo las replicamos nosotros y conversábamos del tema de en algunas áreas de conocimiento cómo se jactaban o se jactan, ¿verdad? Dejé a tantos estudiantes, ¿verdad? Tantos de aquí, ¿verdad? Sé una anécdota de amigos que estudiaron de las ciencias, ¿verdad? Que decían, aquí, de esta clase
ustedes son 50 y de esta clase pasan solo 10, vean a ver quiénes son, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ese tipo de frases pues generan poder? La palabra tiene poder, lo que uno diga definitivamente impacta de manera positiva o negativa a las personas. Y luego, bueno, Bien, ujú, ok, bien. Vamos a seguir sumando sobre la frase. Después vamos a volver sobre los ejemplos de los mensajes obstructores. Gracias, Natalia. gracias. Otro grupo, sí, que Laura, Sí, está bien, ahí levantamos la mano. Bueno, bien, sobre la frase, nosotros comentamos que los seres humanos tenemos un cúmulo de conocimiento en nuestro cerebro y cuando no tenemos más recursos, siempre nos apoyamos en lo que nosotros conocemos y si nos ha funcionado, le damos categoría de verdad y entonces también lo queremos perpetuar. Entonces nos amarramos a eso sin querer abandonarlo y eso es lo que muchas veces nos afecta en cuanto a lo que dice la frase, que lo damos como una afirmación. También comentaba otra compañera que en ocasiones nosotros, incluso desde apoyándonos de nuestros propios principios, conocimientos, valores, percepciones, interpretaciones, llegamos hasta empatizar más con aquellos estudiantes y hasta los podemos privilegiar en la calificación porque comulgan más con nuestros pensamientos, con nuestra forma de percibir y también porque los consideramos que son hasta más capaces. Entonces nos basamos en todo eso para hasta, sin ser explícito, pero sucede al final, beneficiarlos. bien, bien. Está muy claro que ese sesgo es implícito, no es explícito, ¿no? No, Eh, implícito. Claramente, por eso uno parte de esta tarea, digamos, de retroalimentación y de la evaluación formativa tiene que ver con hacer visible, ¿no? Que hablábamos ayer, hacer visible, justamente para ir evitando lo más posible y menos cuando uno asume el rol de formador o de profesor, este sesgo de confirmación. Buenísimo, gracias Laura y al equipo, ¿no? Daniela. Con gusto. Sí, gracias. Bueno, nosotros realmente conversamos parecida a la idea de lo que acaba de comentar doña Laura, ¿verdad? De cómo de alguna forma estos sesgos de confirmación lo que hacen es que no vemos más allá definitivamente de lo que ya pensamos, ¿verdad? Bueno, comentábamos también en el grupo que casi que se vuelve una profecía autocumplida, ¿verdad? Si ya yo espero de esta persona o ya tengo la idea de que tal vez esta tarea en esta los voy a dejar a todos, ¿verdad? Y aquí todo el mundo se va a quedar y entonces ya ni siquiera le doy a la oportunidad a las personas de que demuestren lo que son capaces de hacer, sino que ya estamos como en caballo, ¿verdad? Aquí que tiene sus, bueno, no me acuerdo cómo se llaman, pero no somos capaces de ver, más bien buscamos cómo reafirmar la idea con la que empezamos cualquier proceso. Bien. Este, Por eso es tan difícil de cambiar estas exacto. creencias, digamos, ¿no? Por eso ayer cuando hablaba, bueno, ¿por qué se hace tan difícil evaluar de manera diferente? ¿Por qué la retroalimentación no siempre impacta desde esa perspectiva, ¿no? Excelente. Gracias, Daniela y el equipo. Mario, Gracias, sí. En el equipo hablamos un poco acerca del rol de las creencias propiamente y tal vez de tomar un poco de conciencia de ellas porque de alguna manera la evaluación se ve condicionada precisamente por las creencias de la persona docente y entonces en la medida que uno tenga un poco de ese pues manejo consciente, también puede desarrollar un poco pues algún sentido de empatía acerca del producto en fin y al cabo que está evaluando para poder pues de alguna manera pues mitigar un poco ese efecto del sesgo de confirmación. bien, bien, perfecto. ¿Cómo vieron cómo eso está todo el tiempo presente, ¿no? Aunque no está explícito, está todo como el tiempo alrededor nuestro. Bien, gracias Mario y el equipo. Y Ana Laura, el último grupo. Gracias. Sí, bueno, con las compañeras comentábamos que, bueno, este sesgo de confirmación como un vicio, pues es casi, o sea, es un prejuicio que tenemos, ¿verdad? A querer que todo se haga como nosotros pensamos y no, y tal vez a no aceptar opiniones diferentes, ¿verdad? Porque
o sea, a nosotros se nos enseñó así, nosotros lo aprendimos así, por lo tanto, debe ser así, sobre todo ahora que yo tengo el poder, ¿verdad? Que es lo que siempre se, se, se dice, ¿verdad? O se piensa erróneamente, ¿verdad? De que los profesores tenemos solamente, estamos arriba de los estudiantes y que, o sea, este, no pueden contradecirnos o sus opiniones no necesariamente están válidas porque no coinciden con las mías, ¿verdad? Entonces, Bien, por eso es un ex- vicio y incluso lo podemos ligar con, por ejemplo, la tendencia a solo querer utilizar evaluación sumativa y no formativa, ¿verdad? Porque bien. no me enseñaron de la evaluación formativa, entonces no la voy a usar. Excelente, excelente, buenísimo. Bien, ahí tenemos como una idea más que sostiene, ¿no? La necesidad de cambiar nuestras prácticas de retroalimentación, nuestras prácticas de evaluación formativa, ¿no? Y saber que no depende solo de nosotros, también hay que trabajar con las creencias de los estudiantes, de las familias, de las instituciones, ¿no? Por eso es tan trabajoso. Bien, vamos a los mensajes obstructores. Voy a volver a compartir la pantalla y vamos, eh, vamos a empezar así. ¿Algún grupo tomó el número 1, el deberías como obligatorio? ¿Algún grupo tomó para analizar ese? Sí, creo que Sí. nosotros. Bueno, a ver, Wendy, les pedimos, miren, para que el compartir sea dinámico. Empieza un grupo, dice lo que tiene para decir de ese. Si hay otro grupo que tomó el mismo mensaje, sume alguna idea nueva, ¿está bien? No hace falta que repitamos, aunque ustedes hayan pensado lo mismo, digo, vamos a ir sumando ideas nuevas. Entonces, Wendy, con el deberías, ¿qué pensaron? Ah, ¿estás allí, Perdón, Wendy? Ah, ahora sí, oh, ok, ahora sí ok, me escucho. Ok. muy bien, El debería es como una mala práctica o un pequeño pecado que implementamos en nuestra práctica docente. Y ahora Andrea lo decía, muchas veces en la misma consigna de las actividades integramos. Para realizar esta actividad, usted debe hacer esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros mismos hemos ido tratando de transitar, debería a, le invitamos, aquí hay una oportunidad. Pero bien, en la realimentación es muy tentador encontrarnos con un trabajo, ojalá algo caótico, y entonces es, haga esto, usted debería de citar de esta manera o esto debería estar de esta otra manera. Entonces, ujú, creemos que es muy importante razonar sobre la importancia o la relevancia o la oportunidad de mejora, como tratando de convencer, ¿verdad? De esa relevancia, de integrar. Entonces, una forma podría ser, este bien. párrafo es un poco confuso, aquí hay una oportunidad y hacer, revisar estos aspectos podría mejorar reflexiones sobre ello. Excelente, excelente. Bien, muy bien, gracias. Carmen, ¿tienen el mismo? ¿Trabajaron sobre el deberías también? Sí, sí, yo quería, bueno, nosotros discutimos que se puede también aplicar la empatía porque cada persona es diferente, ¿verdad? Sobre todo a la hora de dar la Ujú, retroalimentación por y supuesto. quizás dar la oportunidad de que la persona proponga nuevas ideas para alcanzar el objetivo de aprendizaje. No siempre decir usted debió haber hecho esto de una manera como más rígida, sino flexibilizarlo un poco y también, como dijo la compañera, sugerir. Bien, excelente. Muchísimas gracias. Laura, también sobre el uno. Sí, nosotros enfatizamos en que ya desde entrar con la palabra debería, ya le dice a la persona, ok, no está bien lo que hice. Entonces ya entró con un Bien, nivel de ansiedad. Y bien, entonces, al anularlo en ese momento, ya él solo va a anularse a sí mismo lo que sabía o lo que consideraba para ya centrarse únicamente en qué fue lo que no hizo mal, qué es lo que el cerebro le está diciendo, me están diciendo debería porque algo no hice bien y entonces ya él captura solamente la exigencia de lo que nosotros esperábamos. Lo que en ese momento anula a la persona como protagonista, como lo que él estaba dando,
y obvio que lo hace sentirse mal y ya al afectar la emoción de la persona, entramos mal desde nuestra realimentación. Excelente, buenísimo. Uno diría, si podemos evitar, la evitamos. Y en caso de que fuera, porque quiero también tomar lo que alguno de ustedes dijo, en caso de que fuera algo de verdad que debería ser el estudiante, uno trabaja con la idea de lo prescriptivo, ¿no? Voy a dar un ejemplo, digo, extremo. Si un niño va a ir con sus deditos a ponerlos en el enchufe, en la electricidad, ¿no? Mejor que seamos prescriptivos, ¿no? Y no reflexivos. Mira, sería bueno que tú no pongas los dedos en el... No, quisiera ser ahí súper prescriptiva, ¿se entiende? Entonces, puede ser que haya un debería, ¿no? Un estudiante que a una pregunta, un estudiante universitario que frente a una pregunta de análisis escribe un renglón, está claro que uno, digo, podría prescriptivamente indicarle por eso, digo, siempre relativizamos, no es que es absoluto, pero está clara la idea de que ese deberías funciona ya con ese prejuicio de que hice algo mal, ¿no? Y entonces por allí no entramos. Excelente. ¿Algún grupo que tenga ejemplo del ejemplo 2? ¿Ocurre esto habitualmente en tu clase? ¿Algún grupo la analiza? Natalia, sí, Ujú. Precisamente lo conversábamos con usted, ¿verdad? Que a la hora de leerlo y la interpretación, lo que hablamos es depende del tono con que se diga, que no es lo mismo, ocurre esto habitualmente en tu clase, ¿verdad? Un tono muy despectivo a decir algo un poco más positivo, ¿verdad? Estoy viendo que está sucediendo esta situación, ¿en qué te puedo ayudar? Es muy, muy diferente, ¿verdad? bien, Ah, excelente, excelente, ¿sí? El tono, cuando es oral, por supuesto, porque en la escritura no necesariamente se ve, ¿qué me dice? Que siempre ocurre esto en tu clase, no es la primera vez, ¿no? Esa idea, eh, o que si ocurre por primera vez, ¿cómo puede ser que ocurra en tu clase? ¿Tú qué habrás hecho para que esto ocurra de esa manera, ¿no? Es un tono acusatorio. Excelente, gracias Natalia. ¿Algún grupo que haya tomado el 3 que dice, mira, muchos profesores pueden con este problema? Le dice un jefe a su profesor, a alguien de su equipo. ¿Alguien tomó esta? No, el sesgo de confirmación dijo, esta la evadimos. Eso sucedió. No, nosotros la utilizamos, doña Rebeca. Ok, Nosotros ¿quieren sí, compartirla? sí, dijimos que igualmente también, bueno, ahí estuvimos discutiendo un poquito, creo que también depende mucho del tono, ¿verdad? Ahí tuvimos como Claro, un pequeño debate entre los compañeros, pero al final creo que sí coincidimos en que lo importante es empezar como, en vez de decir como muchos profesores pueden con este problema, si lo estamos haciendo con este tono acusatorio, más bien sería como, ¿hay alguna situación que te esté afectando, que te esté impidiendo lograrlo? ¿O cómo te puedo bien, ayudar para que salgamos adelante, ¿verdad? bien, De bien. manera que Y más bien no es como acusatorio, sino más bien como trabajemos. bien, bien. Y Ujú. entonces cambia totalmente ese mensaje y deja de ser Exacto, obstructor. exacto. Excelente. Bien. Alguien tomó el rara vez me equivoco, así que sí, Laura, vamos. Sí, bueno, nosotros lo tomamos y comentamos que cuando uno empieza con esa frase, realmente empieza ya abriendo desde la falacia de la autoridad, ya sea uno mismo teniendo esa falacia hacia uno mismo o diciéndole a los demás, mira, yo soy dueño de la verdad, así que aquí nadie me puede casi que decir a mí, porque rara vez me equivoco. Eh, y entonces, eso, si se hace con una persona estudiante, ya inmediatamente comentaba un compañero y se anula el protagonismo, porque si él no tiene nada que decir, porque yo soy dueño de la verdad, ¿cómo vamos a darle a él ese protagonismo? Y además, igual en ese momento ya él se desprende de su opinión para darle cabida únicamente a esa palabra de autoridad, si creyó en ese momento en la autoridad de esa persona, categoría de verdad y todo lo que dice la persona desde su posición. Entonces, ese fue nuestro mayor aporte en ese sentido. Excelente, excelente. ¿Y del último alguien lo tomó?
Ok, ok. Fíjense que en el último, la escena, uno podría pensarlo si es o no un mensaje obstructor, porque uno podría decir, tenemos mucho que pensar en la situación, no está mal decirle eso, ¿no? Eh, que hay cosas que se pueden hacer, digo, yo pondría en duda si necesariamente eso no es un mensaje obstructor, ¿no? Desde esa perspectiva. Pero bien, vamos entonces a avanzar un pasito más eh, con dos cuestiones. Una, ¿cuál es el contenido de la retroalimentación? ¿Sí? Cuando nosotros decimos sobre qué vamos a retroalimentar, ayer les mostraba, podemos retroalimentar sobre la tarea, estoy siguiendo el modelo de Hattie Timberlake, que tiene tres preguntas, y él dice que sobre esas tres preguntas, ¿no? ¿Dónde está, hacia dónde voy, cómo lo estoy haciendo y cuál es la próxima etapa, el futuro? Dice que podemos hacer eso sobre las tareas, ¿eh? Informar si es correcta, incorrecta, si hay algo que mejorar, sobre el proceso, como hablábamos ayer, las estrategias que uso, la visibilidad de la conciencia de cómo lo estoy haciendo, sobre mi capacidad de autorregularme, mi capacidad de darme cuenta cómo estoy aprendiendo y también sobre lo que impacta emocional y afectivamente, ¿no? Que es la autoestima, la autoconfianza. Eso sobre los contenidos. Pero también pensar que hay muchos tipos de retroalimentación, ¿no? Miren, está la retroalimentación que se llama de verificación, que es la que digo, esto está bien, esto está mal, entregó la tarea completa, le falta una parte. Está la retroalimentación donde le ofrece la respuesta correcta de modo directo. Es decir, cuando el estudiante escribe algo, por ejemplo, directamente el profesor o quien le retroalimenta le escribe la respuesta correcta, ¿sí? No le pregunta, no le pide más aclaración, tampoco le explica por qué, ¿sí? Y muchos ofrecen retroalimentación de esta manera, ¿no? Un tercer modo de retroalimentar es señalar el error sin explicar. Marco en el trabajo del estudiante con una crucecita roja en todos los lugares donde hay cosas que están mal, ¿sí? Obviamente estamos hablando de tipo de retroalimentación correctiva, en este caso, no formativa. La retroalimentación elaborada es la que explica por qué esto es correcto o no lo es. Y no solamente lo señala, no solamente lo indica, sino además lo explica. Y la última, claramente formativa, que le da pistas para que el estudiante lo resuelva de manera independiente. Solo para entender que el universo de la retroalimentación es diverso, que hay muchas maneras de retroalimentar, algunas están más cerca de la retroalimentación correctiva y otras, perdón, están más cerca de la retroalimentación formativa. Como nosotros estamos posicionados trabajando sobre la retroalimentación formativa de diálogo, también pensamos en cuáles son las capacidades que desarrolla un estudiante cuando le enseñamos también al estudiante, al par, a retroalimentar. Y fundamentalmente hay tres capacidades que se desarrollan cuando nosotros le enseñamos al otro a retroalimentar a un par. Uno, el estudiante aprende a considerar la perspectiva del otro. Quiere decir que yo lo pienso de una manera, yo lo resuelvo de una manera, pero mi par lo pensó o lo resolvió de una manera distinta. Y no estamos hablando de si está bien o está mal, sino estamos hablando de que el estudiante entienda que hay otras maneras de resolverlo, que hay otras posiciones, que hay otras perspectivas frente a esto.
La segunda capacidad es que pueda argumentar con razonamiento. Cuando yo ofrezco una retroalimentación a mi par, tenga la capacidad de explicar por qué le digo lo que le digo, ¿no? ¿Por qué le ofrezco las pistas que le ofrezco? ¿Por qué señalo que esto está incorrecto, ¿no? Y eso implica desarrollar la capacidad de argumentar, de pensar, de reflexionar. Y la tercera capacidad es la de comunicar sus ideas. Si yo no me puedo explicar bien para ofrecerle retroalimentación a un par, efectivamente no voy a poder desarrollar la retroalimentación. Esto, esto hasta aquí, y por eso quería tomar este marco inicial para pasar a lo que va a ser nuestra segunda parte, que va a ser de trabajo con herramientas. Para empezar nuestra segunda parte, lo segundo que vamos a hacer es salir a tomar un ratito de café. Pero antes de irse al café, les vamos a pedir que en el chat cada uno que trajo una producción personal, escriba en el chat, por ejemplo, Carmen, yo traje, Laura traje, Natalia traje. Los que no trajeron, no escriban. ¿Por qué? Porque a partir del material que ustedes trajeron, es que nosotros vamos a ir a armar los grupos para la segunda parte. Cuando volvamos del café, yo lo que voy a hacer es mostrarles herramientas. No vamos a hablar más por un ratito, digo, de marco teórico. Ahora voy a Natalia que veo ahí un comentario. Ahora voy a ir al comentario. Lo que digo es que yo les voy a mostrar varias herramientas y esas herramientas son las que ustedes van a usar en el ejercicio práctico que vamos a hacer, que es de ofrecerle retroalimentación a las producciones que ustedes trajeron. ¿Sí? Ese es el recorrido que vamos a hacer. Entonces, primero le contesto a Natalia, si el dar y recibir retroalimentación, dice, es una capacidad que están pidiendo las organizaciones como parte de su perfil ocupacional. Absolutamente, porque este tema de retroalimentación no es solo del campo educativo, sino es del mundo de las empresas, es el mundo de las organizaciones no gubernamentales, o sea, es un tema, aprender a retroalimentar, a ofrecer feedback y a recibir se supone que es una competencia hoy que todo sujeto debe tener, debe desarrollar. Entonces, claramente, no es algo solo para las instituciones educativas, exactamente. El Bien. estudiante puede responder que las capacidades o competencias que necesito para lograr estas metas son, creo que puedo lograrlo, sí, creo que puedo encontrarme con estos obstáculos. En caso de necesitar ayuda, puedo recurrir a estos recursos y o personas. Todos estos ejemplos que yo les voy a dar pueden ser modificados, pueden agregar, pueden quitar, pueden sacar. ¿Se entiende? Son todos generados por profesores, por docentes, por formadores, pero absolutamente modificables. Fíjense que combina eh, una mirada sobre el qué aprendo y además el cómo. En las afirmaciones hay afirmaciones sobre el contenido de lo que están trabajando en el proyecto, ¿no? Los materiales líquidos tienen distintas densidades, algunos materiales no se pueden mezclar. Y las categorías, en vez de ser siempre, a veces, no lo entiendo pero tengo dudas, lo entiendo y lo puedo hacer sin ayuda, lo entiendo y se lo puedo explicar un par, pero fíjense en la última columna. Le pregunto al estudiante con qué experiencias de las que desarrollamos en el curso aprendieron eso. Y entonces se convierte en un instrumento metacognitivo del aprender a aprender. ¿Sí? Si hay algo que quieren aclaración, digo, abran micrófono, levanten la mano, porque mi idea es que voy a seguir avanzando con ejemplos, pero si algo no se entiende, por favor, me paran y me dicen. Cuestionario de autoevaluación, metacognitivo. Le digo al estudiante que elija algo que cree haber aprendido bien en mi materia, en una disciplina, en lo que fuera, que busque un ejemplo.
Pero viene la pregunta metacognitiva, ¿cómo sabe que lo aprendió? Porque yo puedo decir cualquier cosa, aprendí lo que es la autoevaluación. Y la segunda pregunta es, dime, Rebeca, ¿cómo sabes que has aprendido? Y la tercera, también metacognitiva, intenta explicárselo a un amigo. Puedes escribir, puedes grabar un audio, un tutorial, diseñar un gráfico, una infografía. ¿Sí? Las preguntas, el uso de preguntas. El uso de preguntas como retroalimentación. Eh, Nosotros estamos acostumbrados a la pregunta convergente, ¿no? ¿Vieron? O sea, le preguntamos buscando una única respuesta. Cuando le preguntamos algo acerca de su trabajo al estudiante. Eh, y lo común es preguntarle esperando una respuesta correcta. En la retroalimentación formativa hacemos preguntas divergentes que pueden tener distintas respuestas de los estudiantes, no una única respuesta. Y no me refiero al contenido, me refiero siempre al proceso. Todos estos instrumentos están más referidos al proceso de aprender, a lo que tiene que ver con la evaluación formativa, lo que tiene que ver con las prácticas de autoevaluación y retroalimentación, no del contenido, ¿sí? Pero también usamos estos encabezados de pregunta. Cuéntame por qué, cuéntame cómo es, describe, explica, clasifica, compara, fundamenta, ¿sí? Que son modos de retroalimentar basados en lo que son las habilidades cognitivas, ¿sí? Hay listados interesantes eh, disponibles online, pero si no, yo después les puedo compartir, en que no hay que inventar, digo, la pólvora todos los días cuando está inventada. Por ejemplo, la enseñanza para la comprensión de Harvard tiene una lista de verbos que son verbos de la comprensión. Entonces uno tiene ese listado y cuando quiere darle una retroalimentación al estudiante, pidiéndole que amplíe, por ejemplo, que incluya una comparación para que se entienda mejor lo que está diciendo, digo, no tengo que inventarme. Puedo tomar esa lista de verbos de enseñanza para la comprensión, puedo tomar la lista de habilidades para el siglo XXI que está en un documento de Santillana, producido por Mariana Maggio, que es una pedagoga argentina, Maggio con doble G, ahora les voy a escribir esto en el chat. Puedo tomar un listado que hay también en línea de Carlos Magro sobre las habilidades de cómo tiene que ser el estudiante del siglo XXI y Carlos Magro tiene un dibujo con 21 habilidades que debería tener ese estudiante en términos de desarrollo de su capacidad cognitiva, metacognitiva. Todo eso nos ayuda a formular buenas preguntas como modo de retroalimentar. Eh, ¿De qué te has dado cuenta? Es una buena pregunta de retroalimentación y metacognitiva. Me quedo pensando entonces le comparto al estudiante qué me quedo pensando. Le pregunto si habría otra forma que fíjense que no es lo mismo que decirle que lo que hizo no está bien y le pido que haga otra cosa. Le pregunto si habría otra forma, además de la que hizo, para hacer esto, ¿no? A esta, eh, perdón, a esta le pueden tomar una foto porque les puede servir para el trabajo y el ejercicio que van a hacer ahora en un ratito. También a esta. Bien, también a este. Otro instrumento son los protocolos. Los protocolos son redes de conversaciones organizadas y son siempre protocolos focalizados que eligen algunos aspectos para ofrecer retroalimentación. ¿Se acuerdan que ayer en un momento decíamos que si nosotros le damos
exceso de retroalimentación al estudiante, los estudiantes de hoy se sienten abrumados, ¿no? Porque todo es inmediato, todo es breve, todo es ya, todo es cortito, todo, ¿no? Entonces, usamos protocolos, además de los problemas de la masividad que hablamos hoy al principio y de nuestra carga horaria. Este protocolo, como casi todos los protocolos, tiene 3 pasos. Nosotros hace varios años que venimos usando este protocolo con distintos niveles educativos, desde el nivel de los niños pequeños hasta posgrados. Le decimos 3 cosas: que siga haciendo algo que está haciendo bien. Eso significa que identificamos algunas fortalezas de su producción o de su desempeño. Una cosa, 2 cosas le decimos. Segundo, le decimos que empiece a hacer algo que hasta ahora no hizo, ¿no? Que sería sumar algo nuevo a lo que está haciendo. Y lo tercero, revisar algo que hay que mejorar. 3 pasos, ¿sí? Y de cada paso puedo decirle un par de cosas. ¿Vamos bien? Ahí está Olga subiendo el protocolo también en el chat. Gracias, Olga. Un protocolo entre lo solicitado, lo entregado y lo requerido. ¿Eh? Eh, Le mostramos al estudiante el pedido, vemos lo que entregó, vemos si hay discrepancia entre lo que le pedimos y lo que entregó. Y lo requerido, este es un ejemplo de una universidad, que lo requerido tiene que ver con más allá de la cátedra, ¿no? Normas que pide la propia universidad, la propia institución. Eh, pero podríamos, no, por ejemplo, nosotros lo usamos solamente con los 2 primeros, que le pedimos al estudiante trabajar sobre la discrepancia entre lo que fue pedido en la instrucción y lo que él entregó, ¿no? Entonces le damos algunas preguntas para que analice esa distancia, si es que la hubiera, ¿no? Entre lo que dice la instrucción y lo que él entregó. Y muchas veces nos damos cuenta que el problema lo tuvimos nosotros, los profesores, con el pedido, ¿sí? Que pedimos algo confuso y entonces por eso el estudiante entregó lo que entregó. Las rúbricas. Las rúbricas, este es por supuesto, un súper pedacito de una rúbrica. Las rúbricas tienen arriba siempre la meta de aprendizaje o el propósito de aprendizaje, como se lo llame en cada país. A la izquierda tiene los criterios. En este caso, elabora explicaciones sobre procesos históricos y, como ustedes podrán ver acá, 4 niveles de calidad. Las rúbricas sirven para autoevaluarse, pero fueron creadas originalmente para ofrecer feedback. Ese fue el sentido original que Heidi Andrade, eh, eh, Heidi Andrade, ahí lo estoy escribiendo, ella escribió que las rúbricas tienen que ver con compartir y transparentar los criterios de evaluación, y que tienen que servir para ofrecer feedback a los estudiantes y para que los estudiantes puedan autoevaluarse y ofrecerse feedback entre pares. Si ustedes ven bien, las rúbricas no tienen ningún elemento de cantidad, de frecuencia, ninguna valoración. Son descripciones. Dice, utiliza diversidad de fuentes de información pertinentes, explica con sus propias palabras, justifica sus explicaciones con fuentes bibliográficas. Cuando pasa a un segundo nivel de calidad menor, utiliza diversidad de fuentes de información pertinentes, pero con ayuda del docente. Explica con sus propias palabras, pero fíjense que este estudiante no justifica. ¿Eh? Seguimos bajando la calidad, utiliza diversas fuentes de información, algunas son incorrectas. Explica con sus propias palabras, con ayuda de sus pares y obviamente no justifica. Y el principiante, que tiene dificultades para encontrar fuentes de información.
Y abajo tengo posibilidad de escribir feedback y también el estudiante escribir sus comentarios. En el que yo les mostré antes, este es el que nosotros usamos modificado, lo solicitado, lo entregado y la tercera es lo que hay que mejorar. Este también pueden tomarle foto para el ejercicio que vamos a hacer ahora. Los portafolios forma parte del conjunto de instrumentos más narrativos, portafolios, bitácoras, diarios reflexivos. Los portafolios, esto es pensando, por ejemplo, en el nivel superior, pueden ser portafolios de las mejores producciones de un estudiante, puede ser portafolios de progreso. ¿eh? Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bien concreto. Yo le puedo pedir al estudiante que presente un portafolio donde incluya los 3 mejores trabajos que él hizo durante la cursada y que justifique por qué son los 3 mejores, pero también que incluya 2 que todavía tienen que mejorar. ¿Sí? Ese portafolio puede ser de final o puede ser un portafolio de progreso. Entonces yo le pido al estudiante que ponga el primer trabajo práctico que hicimos, supónganse, en el mes de marzo. En el mes de mayo le pido que incluya un segundo trabajo que sea mejor que el primero y explique por qué ese segundo es mejor que el primero. Y en junio le pido que incluya un tercero y explique por qué ese es mejor que el segundo, ¿no? Puedo pedirle que incluyan videos o fotografías, puedo pedir un gráfico que grafique el progreso con los criterios de evaluación. ¿eh? Puedo pedirle por escrito que haga un registro de todas las habilidades que mejoró con evidencias, mostrando evidencias. Bueno, entonces eso es un portafolios. A diferencia de la bitácora es como un diario de viaje. Nosotros la bitácora, por ejemplo, la usamos para que cada clase un estudiante es responsable de hacer una narración de lo que fue esa clase con una audiencia que les ponemos a todos, que es imaginando que un estudiante no estuvo en esta clase. Entonces, cómo tú a través de la narración con ejemplos, con gráficos, con lo que tú quieras, le comunicas al estudiante que no vino lo que sucedió en la clase. Y cada día, cada clase, es otro el estudiante responsable de la bitácora. Y entonces a cada tantas clases hacemos una conversación con los estudiantes donde leemos entre todos, supónganse, las 10 primeras bitácoras y compartimos reflexiones acerca de los aprendizajes. Para eso usamos las bitácoras. Los diarios de reflexión son individuales. Ahí donde planteamos a los estudiantes que lo utilicen para reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje y en algunos momentos le podemos pedir que nos compartan, sobre todo hoy se puede hacer todo esto digital, que nos compartan algún pedazo de su diario que muestre algo de cómo está avanzando en su proceso. O sea, no queremos leer todo el diario del estudiante, sino aquello que el estudiante elige, ¿no? Y también podemos usar, por ejemplo, preguntas, ¿no? ¿Qué actividades disfrutaste más? ¿Por qué esta semana? ¿Qué encontraste difícil esta semana? ¿Qué crees que fue tu mayor logro? ¿Qué te gustaría mejorar en las próximas clases? Digo, para que vean ejemplos de los narrativos. Tengo después algunos ejemplos que los voy a dejar para ustedes, que son de reflexión de ustedes como formadores, algunas preguntas que uno se hace cuando ofrece retroalimentación para de alguna manera estar tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien. Hay un cuestionario ahí que es de autoevaluación, que eso yo lo voy a dejar porque no quiero que nos quedemos sin tiempo para hacer el ejercicio. ¿Alguna pregunta antes de que se vayan a los grupos? Ok. Ustedes pudieron ver en el chat que hay. Así, Silvia, mientras ya te contesto, en el chat
hay un Word que yo subí, que debe estar un poquito más arriba. Sí, arriba de que yo escribí Mariana Maggio, dice ejemplo feedback. ¿Lo ven? Bájenselo también, porque ese es el otro ejercicio con el que van a trabajar, si es que nos alcanza el tiempo. ¿Ok? Sí, Silvia, Ay, sí, buenos días, doña Rebeca y buenos el resto del días. grupo. Yo tengo dos comentarios muy breves. Uno es en relación con la retroalimentación y la oralidad o hacerla por escrito. Y cuando Bien, uno lo hace por escrito, bueno, yo no trabajo con estudiantes, yo trabajo con gente que escribe los libros con los que trabaja la UNED, pero me he dado cuenta de que cuando uno lo hace por escrito, le falta ese componente de entonación que le quita un poco esa autoridad o ese peso tan marcado emocionalmente, ¿verdad? Entonces, a veces si veo que el material es muy denso, muy espeso, mando las observaciones por escrito, pero grabo un audio, un poco para bajarle la tensión. Y luego, en cuanto al portafolios, muy importante cuando uno trabaja procesos de redacción. En nuestro país tenemos el problema de que hacemos ejercicios, los estudiantes hacen exámenes y uno les devuelve el examen corregido, ¿verdad? Aquí va la coma, aquí va el punto, o esta palabra no, use un sinónimo, pero nunca se les da chance de llevar un portafolios para que puedan, sobre ese documento que escribieron, hacer la corrección y aprender efectivamente, ¿verdad? Si no, no tiene chiste, estamos, ¿verdad? Estamos nadando contra corriente. totalmente, Gracias. totalmente de acuerdo. La retroalimentación, cuanto más modos use, mejor. Grabar un audio, filmarme, porque si no, no pude hablar, vieron, me filmo y uno con la cara dice cosas, gestos, entonces a veces no puedo conversar con el estudiante porque no tuve tiempo, porque los horarios, por lo que fuera, grabo, y entonces le mando en vez de audio un pequeño video, escribo, o sea, la idea sí. Ayer, yo creo que ayer les mostré, no me acuerdo exacto si estaba, pero una investigación de Lowenthal del 2021 que dice que lo que los estudiantes reconocen hoy como mejor retroalimentación tiene que ver también con recibirla de distintas maneras, a veces oral, a veces escrita, a veces personalizado. Así que comparto, Silvia, totalmente lo que ha dicho y también sobre el valor del portafolio, ¿no? Y no solamente en términos de aprender a escribir, sino también aprender a pensar, ¿no? Que tanto hace falta. Bien. Bueno, ¿cuál es la tarea? Nos vamos a ir a los grupos. Lo primero que van a hacer es trabajar sobre la producción del compañero que trajo producción, ¿sí? Yo subí un segundo ejemplo que lo van a usar si les da el tiempo, porque estamos a media horita, un poquito más de terminar, y yo quisiera que cada grupo pueda utilizar algún protocolo, alguna de las herramientas que yo les pedí que tomaran fotografías, ¿sí? Y que con ese instrumento escriban la retroalimentación que le darían a la producción que están analizando. ¿Está bien? Vamos por ahí. No creo que lleguen a ser el segundo. Vamos por ahí, y vamos a trabajar en eso desde que empiecen los grupos, ahora en 2 minutitos, un máximo de 20 minutos para poder volver y compartir algún ejemplo de protocolo de cada grupo. Sí, Daniela. Sí, gracias. Yo es que traje un instrumento de evaluación y también traje como una retroalimentación ofrecida. Entonces, como con cuál será preferible, con cualquiera. No, la que quieras, la que Ok, quieras. perfecto. Si trabajan con una retroalimentación, van a retroalimentar la retroalimentación. De ¿Ok? acuerdo. Bien. Listo. En Gracias. el ejemplo que yo subí es para retroalimentar al profesor que retroalimentó.
¿Ok? Sí, Olga. Sí, doña Rebeca, gracias. Que no logré tomar yo el último pantallazo que nos compartió sobre, ya le digo, de lo que habla de lo solicitado, lo entregado y lo requerido. Ah, La ok, ahí vamos. explicación de cada una, por Acá favor, para vamos. Ahí compartirlo está. con... Ahí está. Muy bien, ya lo Ahí lo voy a tengo. tomar. Genial. Bueno, Excelente. Gracias. no, al contrario. Jonathan, abrimos las salas. eh, Como siempre, en un ratito las voy a ir a visitar por si hay algo que no está claro. Eh, Vamos a ser estrictos con el tiempo para que nos dé volver y compartir los cuatro, o sea, uno por grupo, el instrumento que utilizaron sobre el documento en el que trabajaron. Si en algún grupo, eh, digo, quieren cambiar y quieren trabajar sobre el Word que yo subí porque el material que tienen es muy largo, a lo mejor que alguien trajo, no hay ningún problema, o sea, lo importante es que puedan aplicar ese protocolo y veamos, digamos, qué pasó, qué le falta, qué fortalezas tiene y demás. ¿Sí? Bien. Nos vamos entonces a los grupos. Bien, muy bien. Han corrido en esta última actividad, sí, bueno, pero queríamos que eligieran una herramienta, un instrumento y la puedan usar. Entonces, lo que le vamos a pedir es que cada grupo, son cuatro grupos, lea el protocolo o el instrumento que eligió. Lean lo que le escribieron de feedback al instrumento sobre el cual trabajaron, ¿sí? ¿Qué grupo quiere empezar? Vamos, Estivaliz. Ok, voy a compartir. Muy bien, Yo al grupo le presenté una autoevaluación que se está trabajando en las asignaturas. Estamos bien, empezando con este proceso. Entonces, dentro de las sugerencias que se hicieron, digamos, bueno, entre los que comentaron los compañeros, dice que son actividades como de seguimiento para el estudiante. Entonces, se podría utilizar otra herramienta relacionada también, digamos, como enfocarlo más a que estas preguntas de autoevaluación vayan relacionadas con ese aprendizaje que tiene que lograr el estudiante en cada una de las actividades que se proponen. bien, También se sugirió reducir tal vez la cantidad de preguntas porque tiene 15 preguntas, entonces que tal vez podía ser un poquito largo. Agregar una descripción de la importancia de completar este formulario también. Igual sí hay una descripción, pero está al inicio de la herramienta que no se ve en esta parte, pero tal vez ampliarla un poquito más y destacar ese objetivo, el propósito de la actividad como tal. Entre oportunidades de mejora, decir más la utilidad de cada uno de los elementos que están acá. Y también se indicó tal vez agregar un mensaje de cuando sea una respuesta como no. Por ejemplo, si tal vez no leí la ruta de aprendizaje, entonces que le salga un mensaje automático al estudiante que diga, bueno, no la leíste, pero es importante por esta y esta razón. bien, Em, bueno, ya dije lo de incluir el propósito. Ah, ok. El otro aspecto de mejora es también solicitar agregar evidencias o comentarios en cada uno de los aspectos que se van a estar consultando. Eso fue así como a grosso modo lo que conversamos el grupo. bien. ¿Cuál fue la herramienta que ustedes usaron como punto de partida? Utilizamos inicialmente la primera, la de seguir haciendo algo que está bien, pero también observamos algunos puntos de mejora, entonces creo que al final también tomamos un poco de lo que se hace en la tercera. Ok, cuando ustedes, por supuesto, pueden usar instrumentos que existen, pero también les decía que pueden combinar. Entonces yo puedo tomar el seguir haciendo de un protocolo, el valorar de otro protocolo, ¿se entiende? Es decir, puedo armar mi propio protocolo. La insistencia de usar un protocolo más que un texto narrativo abierto con todas las ideas que uno tiene, es para ordenar la cabeza de quien recibe la retroalimentación. ¿Está bien? Porque uno lo que hace con cualquier instrumento, antes de usarlo,
es practicarlo con los estudiantes. Significa presentarle al estudiante, por ejemplo, en este caso, el protocolo SER, se los cuento a los estudiantes, les muestro un ejemplo de cómo ese protocolo SER, yo se lo ofrecí a un estudiante el año pasado, no importa a quién, ¿no? Pero les muestro el ejemplo y les muestro qué tienen que hacer ellos cuando reciben el protocolo SER. ¿Se entiende? O sea, hay todo un trabajo. Si yo en lugar de usar un instrumento simplemente escribo cosas sueltas, no estoy ayudando al estudiante a que se apropie de ese instrumento para que después pueda ser él quien ofrece feedback a un par. ¿Se entiende? El sentido no es porque somos estructurados y queremos seguir un instrumento, sino porque necesitamos que el estudiante se apropie de ese instrumento. ¿Está bien? Entonces, eso es el sentido y están bien las ideas que ustedes proponen ahí porque piden aclaraciones, ofrecen ejemplos. ¿M? El contenido de lo que dicen está bien, sumémoslo en alguna estructura que organice esa información. ¿Está bien? Sí, Laura, gracias Sí, a todo el grupo. Sí, sí, es que como fue tan rápido, también no nos dio tiempo de decir que iba a exponer y en eso nos sacaron. Entonces voy a compartirles pero yo. excelente, excelente. A veces, vieron, Tengo, el apuro genera liderazgos. sí. Bueno, nosotros vimos, creo que ya la están viendo en pantalla, seleccionamos una autoevaluación. Yo traía tres tipos de evaluación, auto, hetero y co. Pero seleccionamos Ujú, esta, aquí está pues todo el encabezado, el propósito, se le explica qué es la autoevaluación, ya que es el nivel de participación, se les dan todas las instrucciones para llenarlo. Y pues aquí empieza. La matriz de autoevaluación consiste en una serie de criterios que lo que le pide que autoevalúe son las habilidades metacognitivas, o sea, saber dónde estoy yo y qué necesito para llegar al aprendizaje, autorreflexionando sobre mi hacer. ujú. Entonces, planificación del tiempo, autoorientación, orientación al logro, y se le da en una escala en donde está por niveles, nivel alto, intermedio, nivel bajo, nivel nulo. Tal Bien, vez acá, sin haberlo dicho los compañeros, yo creo que sería bueno eliminar el nivel nulo que no le da como un beneficio desde la percepción de un estudiante, tal vez ver ahí. Y está puesta cada uno de los criterios de la matriz. Entre lo que hablamos, aquí es que me estaba estorbando, es que, ¿Qué bueno, qué ajá, usaron? ¿Usaron sí, algún utilizamos, instrumento ya le para iba a decir, el protocolo, el ¿sí? ser? El Ok, seguir haciendo algo que está bien, hablamos acá, que era seguir favoreciendo las habilidades metacognitivas. Igual aquí al final se le dejaba la reflexión, dice, active sus habilidades metacognitivas en los criterios que no alcanzó en el nivel alto, reflexione. Pero era solo los ujú, del nivel alto. ¿Qué incidió para que no los alcanzara? ¿Qué herramientas y ujú. estrategias puedo aplicar para lograr el nivel alto en otras asignaturas? Bien, O en otros bien, trabajos. Y bien. aquí, entonces, el 2 que en el protocolo decía empezar a hacer algo que no se hace, me recomendó un compañero, me parece súper acertado, que incluir una columna acá que se asocie con cada uno de las habilidades para que el estudiante, si quiere, tenga oportunidad en cada una, no solo decir por qué no lo logró, sino también reflexionar sobre los factores que conjugaron para que él fuera exitoso en Bien, ese criterio, en esa habilidad. bien. Y del 3 ¿qué cambiarían? Acá todas son habilidades, pero la última decía nada más estilo y formato. Entonces le pregunté a la compañera que es de producción de materiales, que fue la que habló ahora antes de salir los grupos, y ella decía que, bueno, se podría cambiar también por una habilidad y que la escritura académica era una habilidad y que se le llamara así a ese criterio. Esas fueron las tres Bien, reflexiones. excelente. Así como ustedes tienen este protocolo, el SER, solo para compartirles, el protocolo, el que se usó como primer protocolo, se llama protocolo de feedback. Ese es el primero que se utilizó, que lo diseñó alguien que se llama Daniel Wilson, y lo que él hizo es armó lo que llamó la escalera justamente de feedback con cuatro escalones. El primer escalón dice describo, y entonces describo o
formulo preguntas aclaratorias. Entonces, ustedes muestran un instrumento y yo describo el instrumento, lo describo, no lo valoro. Digo, este instrumento tiene 15 preguntas, tiene una escala con 3 niveles. Describo, porque cuando describimos, lo que hacemos es darnos cuenta si estamos mirando lo mismo. Y si no describo, puedo hacer preguntas aclaratorias. ¿Para qué estudiantes está dirigido este instrumento? ¿En qué momento lo vas a utilizar? Etcétera, etcétera. Ese es el primer escalón. El segundo escalón de la escalera dice valoro y tengo que elegir fortalezas. No me alcanza con decirle valoro que estás trabajando muy bien, tengo que decirle qué es lo que está haciendo bien. Entonces, valoro que has elegido 3 formas para representar el problema planteado. ¿Está bien? Estoy valorando algo que hizo y que está bien. Segundo escalón. El tercer escalón dice, estoy escribiendo los escalones en el chat, ¿eh? Me inquieta o me pregunto o me quedo pensando, ¿no? Y eh, le comparto a la persona a la que le estoy dando y le digo, me quedo pensando si este modo de evaluar, creo que en el grupo que estaban trabajando con la autoevaluación, un comentario que les hicieron, si no era mucha la cantidad de preguntas. Entonces eso sería, me inquieta, me quedo pensando, ¿no serán muchas preguntas? ¿Sí? Ese es el tercer escalón. Y el cuarto escalón, ofrezco sugerencias. Y las sugerencias, al igual que las valoraciones, tienen que ser específicas. No me alcanza con decirle, tienes que trabajar mejor. ¿Está bien? Tengo que, además de que tengo que trabajar mejor, le tengo que decir en qué tiene que mejorar. Y ahí le puedo ofrecer una pista, un ejemplo, ¿sí? Otro trabajo. ¿Está bien? Y ahí tienen otro ejemplo, que en realidad ese es el primer protocolo que se usó. Sí, ahí lo puso Natalia, puso el protocolo, gracias Natalia. Hay muchas versiones de ese protocolo, porque también el sentido a veces de país en país, los lenguajes tienen otro sentido, pero ahí tienen el original, buenísimo. Vamos al tercer grupo, que presente su... Bien, Francisco, adelante. No sé si soy el tercero, pero vamos a aprovechar. Sí, es que faltan 2 grupos, así que falta el tuyo y uno más. Gracias. Me indican, por favor, si pueden ver el PDF que estoy compartiendo. Sí, la estamos viendo. Bueno, yo les enseñé al grupo, eso es una instrucción de foro de discusión de un curso sobre fusiones y adquisiciones. Y bueno, a nivel de instrucción yo creo que les gustó porque no hubo, digamos, como aportes al respecto. Trae toda la parte administrativa, valor, puntos, el rango de participación, tema, objetivo, preguntas generadoras, la parte de las instrucciones bastante detallada con plazos y lo que el grupo vio que fue como lo que más se comentó en forma de oportunidad de mejora es la parte de la calificación, que bueno, incluso a nivel de nombre debería ser un tipo de guía de evaluación porque realmente no se ve una escala con niveles de rendimiento, sino que hay un peso específico para cada rubro. Y lo que me decía el grupo, que aquí tengo apuntado, que es que se deberían precisar mejor los criterios de evaluación y especialmente que se enfoquen en que puedan ser entendidos mejor por la persona estudiante. Yo creo que aquí eso es algo que bueno, doña Rebeca ha insistido, ¿verdad? Que tal vez uno se le va con algunas palabras o algunos términos más educativos, pero no necesariamente van a ser comprendidos por la persona estudiante. Entonces yo creo que eso sí es Ujú, algo que se puede mejorar bastante, porque además, si esa realimentación no va a ser clara, el estudiante no va a entender lo que la persona docente quiere decirles. Y también le compartí al grupo que como buena práctica que ha hecho la persona docente para esas asignaturas es que hace un tipo de cierre del foro de discusión y lo graba en video. Eso ya es como un protocolo de la cátedra
y se ha convertido en algo bastante bueno porque ahí se dan como las fortalezas y debilidades a nivel del grupo una vez que cierra el foro de discusión. Entonces, eso es básicamente, doña Rebeca, lo que se compartió. Excelente, excelente. Buenísimo. ¿Partieron de algún instrumento, Francisco, o fue Sí, señora, utilizamos el protocolo. perfecto? Excelente, buenísimo. Uno de los protocolos, el SER. Ok, buenísimo. Nos queda un grupo. Carmen, usted me echa la manita también. Es que Claro, inicialmente y empezamos con, bueno, a ver, yo llevé un instrumento, pero yo les comentaba que de hecho aprovecho también para preguntar. Yo trabajo en capacitación en el CC. Entonces, yo les estaba comentando que nosotros hacemos instrumentos de evaluación, digamos, en ese caso específico era una matriz de valoración y se está evaluando el desempeño en un cuadro de doble entrada, ¿verdad? Que se solicita. Entonces yo les estaba comentando a los compañeros que yo creo que yo hago como un mix, era una realimentación que yo ofrecí, ¿verdad? Porque entonces yo dentro del cuadro de doble entrada, yo lo que hago es que pongo globitos a cosas como específicas que voy viendo, muy bien, esto me parece genial, no sé qué, y al final hago siempre como un textito ahí sí machotero, plantillero, como estábamos hablando, donde digamos digo como está muy bien esto y esto, las cosas que le recomiendo o que podría, digamos, mejorar, se las puse, bueno, también pongo cositas arriba, digamos, buenas y digamos que se puede mejorar, pero hago como un mix entre eso que usted comentaba, de que no podían ser como tan específicas y que se recomienda como ponerlo todo en un texto. Entonces, bueno, como era un poco extenso, nos fuimos mejor a trabajar en el que usted nos facilitó Ok. en el ejemplo. Entonces, no sé, Carmen, ¿vos apuntaste cosas o comparto yo la pantalla? si Sí, pudieras comparte, compartirlo y, sí. Y ajá, comparte para, lo vamos. directamente el instrumento de feedback que Ujú. usaron. Sí, porque ahí Ok, está muy, muy clarito, están claritas todas las secciones. Entonces, Perfecto. ¿se ve bien? sí, Ok. sí, entonces digamos, al principio, Ay, vamos a ver. Ujú. Bueno, no teníamos claro cuál era digamos, el encargo, cuál era la instrucción. Entonces no estábamos, o sea, no sabíamos bien por qué es que se le solicitó o se le sugirió, perdón, que se hiciera esta rúbrica, que esto va con el protocolo en el que se indica si hacia dónde voy, cómo lo estoy haciendo y que hay que mejorar. Entonces, y también hay palabras de aliento, ¿verdad? Palabras que mejoran la autoestima y hacen que la persona estudiante se sienta capaz de lo que está haciendo. Entonces, Ujú. bueno, fue como un intento de un instrumento de evaluación, nos parece, pero entonces se sugirió la rúbrica. En estos primeros dos párrafos se sugiere, junto con los enlaces, que se use la rúbrica que quiere decir aprender algo nuevo y hacia dónde voy. Em, Después, en este siguiente párrafo, en esta primera oración que dice en cuanto a la diagramación, celebro tu elección de utilizar los ítems. En este caso se ve muy claro, ¿verdad? Que la persona docente identificó las fortalezas de desempeño del estudiantado para que lo Bien. motive a seguirlo haciendo, ¿verdad? Ujú. Y después viene otra vez la parte de hacia dónde voy para empezar algo que hasta ahora no se ha hecho, esta sugerencia, ¿verdad? De buscar distintos tipos de distractores para aprender otra vez algo nuevo. En la última sección de este párrafo, que dice en cuanto a la viñeta final, ahí es algo interesante que usted había mencionado, la retroalimentación prescriptiva, en la que sí debemos enfatizar, ¿verdad? Como docentes, para señalar que se hizo algo malo para que no siga sucediendo y al final el objetivo de aprendizaje pues, ni se logra alcanzar, ¿verdad? Entonces, esto también nos pareció muy interesante. Después vienen otra vez, te agradezco mucho que hayas compartido esta evaluación, otra palabra de aliento, ¿verdad? Para seguir fortaleciendo esa autoestima en el estudiante, que parece mentira, pero sí es algo muy, muy importante que no podemos dejar de lado. Y el fragmento para pensar, pues también nos pareció que es tal vez incluso dónde estaré después, que en el protocolo lo habíamos visto como algo para ir más allá, dar la milla extra, ¿verdad? Entonces, sí, realmente muy, muy interesante este instrumento. Excelente, excelente.
Buenísimo. Miren, yo les sumé recién allí en el chat. Si ustedes entran a la plataforma a suma con doble m.org, ahí van a encontrar dos manuales, uno de orientaciones para el trabajo colaborativo que hizo la investigadora Denise Valiant, que es una investigadora uruguaya, eh, con muchos ejemplos y además teorías sobre el trabajo colaborativo. Y hay otro que es orientaciones para el trabajo con la retroalimentación, que es un material también con una fundamentación teórica y después con un montón de instrumentos y recomendaciones sobre el tema de retroalimentación, que también pueden sumar a todo el material que ustedes han trabajado hasta ahora. Bueno, estamos en hora, pasados nada más que 5 minutos, así que estamos muy bien con esto. Gracias, Olguita, que puso el sitio de Suma para poder bajarse estos materiales. Me hubiera encantado tener más tiempo para hacer más actividades, pero estamos ya sobre la hora. Agradezco un montón la invitación para compartir con ustedes este espacio que nos permite, bueno, dialogar, pensar, enriquecernos mutuamente entre los aportes de cada uno. Así que sumamente agradecida por este espacio. Eh, Voy a mandarles después esta presentación. Van a encontrar otros instrumentos que no los mostramos, pero que ustedes también los pueden utilizar. Y por supuesto, a disposición, si hay algún material que requieren, me escriben con gusto y lo podemos compartir. Muchísimas gracias. Le devuelvo el micrófono a doña Olguita. Gracias, doña Rebeca. Bueno, Yo se lo pues, paso a Julia. gracias. Sí, sí, gracias. Adelante. Ay, muy bien, Bueno, muy bien. con esto concluimos este espacio de taller, evaluación formativa y realimentación efectiva, estrategias para fortalecer la formación integral del estudiantado. Tanto este espacio de taller como el día de ayer tuvimos la oportunidad de reflexionar acerca de la función formativa de la evaluación, la cual evidencia lo importante que es darle énfasis al proceso de aprendizaje y al progreso de las personas que aprenden y no solo a los resultados y a los productos finales. Con este taller esperamos que se lleven consigo no solo fundamentos teóricos que dan sustento a nuestra docencia, por supuesto, también esperamos que se lleven muy buenas ideas y recomendaciones para transformar la estrategia evaluativa en una verdadera ruta de aprendizaje que facilite la formación integral de las personas estudiantes de la UNED. Así pues, agradecemos profundamente a la máster Rebeca Anijovic por su dedicación en la facilitación de este taller y el día de ayer en la conferencia. Además, extendemos nuestro agradecimiento a todas las personas que participaron en ambas actividades. Para el CECET y especialmente para el equipo coordinador de esta actividad, Olga Amador, Jonathan Elizondo y mi persona, ha sido un honor compartir esta experiencia con todos ustedes. Les invitamos a estar pendientes en nuestra oferta del próximo año, pues estaremos celebrando nuestro 25 aniversario. Que tengan una excelente tarde.